que hoy te conozco más. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti. Y yo lo sentiré. Dios bendiga en esta preciosa noche del Señor a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía en esta su cadena sermoncristiano.tv. Que les habla su pastor René González, pastor del Ministerio Nacidos para Adorar, el cual estamos en los comienzos, ¿verdad? Sentando las bases de lo que es este ministerio. Nuestro ministerio Nacidos para Adorar nace de el deseo de un grupo de ministros de la música, ministros de la adoración, gente que ha dedicado su vida entera al servicio del Señor, y hemos tenido a bien el unirnos como un solo grupo, unirnos como un solo hombre para formar este ministerio y a la misma vez comenzar y difundir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Nuestro objetivo principal, estimado amigo y hermano que nos escucha, que está en sintonía con su programa, el propósito de este ministerio es establecer una comunidad de fe en la cual podamos formar cristianos, creyentes en Cristo, gente que sirva a Dios, gente que ame a Dios por sobre todas las cosas, gente que ame a Dios por encima de cualquier circunstancia. A la misma vez que expandimos el evangelio del reino, y estamos en la mejor disposición de ayudar a cualquier ministerio, cualquier iglesia. Está su pastor, René González, en la mejor disposición de llevar la palabra. Tenemos un grupo de músicos, adoradores, tenemos evangelistas que están con nosotros en el ministerio. Así que estamos preparados, realmente estamos preparados para la función, la labor que el Señor nos llamó a hacer. Dios nos ha llamado, Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha dado la vocación, ha puesto en cada uno de los miembros de este ministerio la vocación de ministrar la palabra del Señor a través de los respectivos dones que Dios les ha dado. Sea bendito nuestro Dios para siempre. Así que estamos en la mejor disposición. Así que en esta noche, un poquito, ¿verdad? La hora va avanzando. Saludo y felicito a los compañeros que me antecedieron en el programa pasado. Como bien dijimos la vez anterior, no corremos a la velocidad que corren, ¿verdad? Los evangelistas. Los evangelistas tienen una particularidad, que ellos van a 80 millas por hora. El ministro, el pastor, el ministro, pues va un poquito más lento, ¿verdad? Pero cada cual, dentro de lo que Dios le ha dado, dentro del ministerio, el llamado y la preparación, la capacitación que Dios le ha dado a cada uno, cada cual administra según la medida de fe que le fue dada. Y realmente admiro a los evangelistas que tienen esa habilidad para ir como flash, ¿verdad? Pero pues este pastor no va a esa velocidad. Y en esta noche, para entrar rápido al tema que traemos la noche de hoy, quisiera leer un pasaje bíblico que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2. Tenemos el número de teléfono al cual nos puede llamar. Lo dimos la semana pasada para los hermanos que estuvieron en sintonía la semana pasada. Volvemos a repetir el número, el 787
231-5730. 231-5730 para los que deseen llamar. Te puedes comunicar vía mensaje de texto o puedes comunicarte a través del chat. Estamos en la mejor disposición al finalizar este espacio de orar por ti, interceder al cielo por tu situación, o si estás, o si estás si simplemente estás en sintonía y quieres hacernos saber que estás en sintonía, pues manda una notita vía chat a la cadena sermoncristiano.tv y al final estaremos mencionando el nombre. Tenemos el otro número, el número de la cadena, es muy importante, 939-289-0001. Muy importante ese número, que lo tengas bien separadito, bien identificado. Es el número de la cadena, sermoncristiano.tv, 939-289-0001. Y en adición te estoy añadiendo el número que te dimos la semana pasada y volvemos a reiterar la noche de hoy, al 787-231-5730. Puedes llamar, hacer tu petición o puedes hacerlo vía mensaje de texto. Sea bendito el Señor para siempre. En la noche de hoy yo quiero hablar un tema que es neurálgico dentro de la vida cristiana. Un tema que es completamente fundamental. Es un tema fundamental dentro del caminar, dentro de la vida del creyente, de la persona que tiene a bien, habiendo escuchado el mensaje, tomar la decisión de, recibiendo a Cristo como Salvador, vivir para Él. Convertirse en un cristiano, convertirse en lo que le llamamos en un creyente en Cristo. Y yo quiero hablarte acerca, bajo el tema, crucificados con Cristo. Ese es el tema que quiero tratar contigo en la noche de hoy. Y para eso quiero leer el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el verso 20 y el 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y mira, te lo quiero leer, ese versículo 21, te lo quiero leer en la versión internacional. Me encanta la versión internacional. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Sea bendito el Señor para siempre. El escritor sagrado está haciendo una analogía, Dios les bendiga, está haciendo una analogía de la vida del creyente, está haciendo una descripción, está detallando completamente, está haciendo un resumen de lo que es la vida del creyente, de lo que es la vida de lo que es la vida cristiana. Entonces se le hace una comparación, hace una comparación que las personas a quien fue destinada esta carta comprendían muy bien lo que el escritor les estaba diciendo. O sea, la iglesia de Galacia, la iglesia que se había formado en aquella área de Asia Menor, en Galacia, los Gálatas, Pablo le hace esta comparación, le hace esta analogía. Y entonces cuando él establece lo que es la vida religiosa frente a la vida de Cristo, entonces él lo identifica de esta manera. Entonces dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora bien, pienso que es pertinente que hagamos una explicación de la terminología que utiliza San Pablo en esta ocasión. Por ejemplo, cuando habla de la cruz, cuando habla del tema cuando menciona el detalle de que con Cristo está juntamente crucificado,
Él estaba entendiendo porque estaba haciendo referencia, hacía referencia directa a la muerte y pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo comprendía muy bien que la cruz, conocía el hecho, conocía el detalle de la cruz como método de ejecución de la época romana. Esa era, por decirlo de esta manera, lo que conocemos hoy día como la inyección letal, como la silla eléctrica que se utilizaba en otros tiempos. Luego más adelante, luego de los tiempos de Cristo, los países fueron evolucionando. Entonces ya no crucificaban a los condenados a muerte. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media los decapitaban. Así que Pablo conocía muy bien los detalles de la crucifixión de Cristo. Pablo conocía muy bien los detalles de lo que él decía cuando él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él conocía muy bien los detalles y los aspectos que eso implicaba. Sea bendito el Señor. La crueldad de la cruz también era de conocimiento, de pleno conocimiento. Ellos estaban allí, ellos veían, conocían lo que había ocurrido. Por lo tanto, cuando Pablo utiliza esta metáfora, estaba muy consciente de lo que estaba diciendo. Mucha gente, cuando yo hablo este tema, cuando yo hablo de estas cosas, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de contemplar la realidad que ocurrió en aquel momento. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está haciendo referencia directa a ese momento tan atroz cuando nuestro Maestro, cuando nuestro Señor se fue puesto en aquella cruz, no sin antes haber sufrido un castigo espantoso, un castigo espeluznante, que muy pocas veces se puede ver, se puede contemplar la magnitud de la grandeza del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo implicó muchas cosas de grandes proporciones, implicó muchos detalles, abarcó mucho territorio, abarcó mucha historia de la historia universal, de la verdad escritural, la verdad que estaba escrita, lo que estaba escrito, la profecía que se había dado cientos y hasta miles de años antes. El sacrificio de Cristo abarcó, por ejemplo, 800 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dice en su capítulo 53, cuando él tiene la visión, lo que la teología ha llamado como la visión del siervo sufriente, Isaías dice: no hay parecer en él, no hay hermosura, lo veremos sin atractivo para que le deseemos. O sea, Isaías tuvo una visión 800 años antes de la aparición de Cristo en la escena de la historia humana. Isaías, el profeta Isaías, tuvo una visión y vio al siervo sufriente en el momento cuando estaba siendo flagelado, en el momento cuando estaba siendo maltratado, cuando estaba siendo molido. Dice que fue molido
por nuestros pecados. Sea Dios bendito para siempre. Los historiadores de la época del primer siglo hacen referencia al hecho de la muerte de ese que los del camino, como se le llamaba a los discípulos, aquellos 120 que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, que lo relata el libro de los Hechos en el capítulo 2. En aquellos tiempos, el mensaje que ellos predicaban era acerca de una persona que Pilatos había crucificado, pero ellos atestiguaban que había resucitado. Entonces la gente del pueblo le llamaba a los del camino. Entonces habían unos historiadores que estaban al servicio del emperador, estaban al servicio del César. Y ellos cuentan, según lo que fueron recogiendo de los testigos presenciales, hablaban de músculos colgantes, hablaban de vísceras visibles, que prácticamente lo que iba caminando rumbo al Calvario era simplemente una masa llena de sangre que se movía por el instinto y por la misericordia de Dios. Entonces, ya nosotros sabemos, y quiero recalcar, quiero mencionar el detalle, y es que hay muchas personas, yo he escuchado personas que cuando hablan, por ejemplo, del procurador romano de Poncio Pilato, que fue el que lo sentenció, como en un momento del relato, dice que Pilato trató de salvarle la vida, ¿verdad? Que negoció con los sacerdotes, que trató de negociar, ¿verdad? Con los religiosos de la época para tratar de salvarle la vida. Pues muchos piensan que Pilato era un hombre bueno. Mire, Pilato era un sanguinario. Cuenta la historia. Estos mismos historiadores cuentan que en un momento dado el pueblo se iba a levantar después del evento de la crucifixión de Cristo. El pueblo se iba a levantar en una protesta, en una manifestación en contra del procurador romano. Y Pilato vistió a 300 de sus soldados. Pilato los vistió como judíos. Y les dijo a todos, les dio instrucciones que esperaran su señal. Y cuando dieron su señal, y cuando Pilato le dio la señal, esos 300 soldados que estaban entre medio del pueblo, de los judíos que estaban reclamándole a Pilato, ellos se quitaron el ropaje de judío que tenía, y estando en medio de la multitud comenzaron a asesinar gente y mataron a más de 1000 personas por orden del procurador romano. No podemos pensar que el pobre Pilato era una mansa palomita, claro que no. Lo que nuestro Señor sufrió, lo sufrió a manos de uno de los procuradores romanos más sanguinarios y más violentos que habían en la época de los Césares. Entonces cuando San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mire, en la mente de Pablo estaba todo esto que yo le he mencionado, estaba en la mente de Pablo, y la gente que iban a leer esta carta también sabían de lo que Pablo estaba hablando. O sea, que es mucho más profundo de lo que nosotros muchas veces muchos de nosotros muchas veces nos imaginamos. Yo le digo realmente que yo, en mi carácter muy personal, hasta que yo no entendí, hasta que yo no aprendí esta historia, yo no pude internalizar bien lo que San Pablo quiso decir
cuando dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estimados amigos y hermanos que nos están viendo en la noche de hoy. Implica entrega. Implica una entrega completa. Implica una actitud de renunciación, de renuncia, de una total entrega hacia lo que nosotros creemos. Cristo, Él sufrió la cruz porque estaba mirando, dice la palabra, porque estaba mirando el galardón, porque estaba mirando lo que Dios había establecido para luego, sea bendito el Señor, porque era la gloria que le esperaba. Por eso Él sufrió la cruz, por eso Él sufrió ese martirio, sea bendito el Señor para siempre. Entonces San Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo, ya no es René el que anda por ahí viviendo su vida como bien desea vivirla. Ya no es el hermano tal, el pastor, el ministro, que anda por ahí viviendo la vida como bien desea vivirla. Cuando San Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, está estableciendo la renuncia. Está estableciendo la renuncia al yo. Está estableciendo la renuncia a sus propios intereses. Sea Dios bendito para siempre. Y cuando yo estaba pensando en estas cosas, mientras yo meditaba en todos estos asuntos y meditaba en esto y iba tomando las notas, haciendo las anotaciones, si se dan cuenta, pues constantemente estoy leyendo, ¿verdad?, unas notas que traje. Y es lo que le dije al principio, ¿verdad? En mi carácter personal, muy personal, como pastor, como ministro, pues no puedo coger a la velocidad que predican los evangelistas, sino que vamos un poco más lento. Hago mis anotaciones, traigo mis anotaciones. Y mientras yo hacía mis anotaciones, estaba meditando en todas estas cosas. Entonces recordé una palabra que el mismo Pablo dice en su carta a los filipenses. Estamos hablando del momento ese cuando yo renuncio a mí mismo y cuando yo digo: ya no vivo yo, ya no es lo que yo deseo, ya no es lo que yo quiero, no soy yo el que vive, ahora es Cristo quien vive en mí. Y yo recordé esta palabra y quiero traerla, quiero compartirla contigo en este momento, en el capítulo 3 de la carta de San Pablo a los filipenses. Yo le voy a invitar a los hermanos y a los amigos que están en sintonía y que nos están viendo y que han resuelto y tienen el mejor deseo, el mejor interés de seguirnos viendo semana tras semana, a que cuando llegue este espacio coja su Biblia, porque todo lo que yo le voy a hablar aquí, todo está basado en la Escritura. Yo no te voy a hablar nada que no esté en la Biblia. Yo no te voy a decir otra cosa que no sea lo que esté establecido en la palabra del Señor. Sí te voy a traer algún dato histórico, pero ese dato histórico te lo voy a sustentar por lo que dice la palabra del Señor. San Pablo dice en el capítulo 3 de su carta a los filipenses, el versículo 4, dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar, oye bien, en esfuerzos humanos,
yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo está dando su pedigrí. Pablo está estableciendo su hoja de servicio. Está presentando un resumen. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Sea bendito el Señor para siempre. Con el fin de ganar a Cristo. El escritor está dando una declaración en el sentido que todo lo que significaba para él el supuesto servicio a Dios, el cual se basaba en el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley no era otra cosa, de la ley religiosa de la época, no era otra cosa sino que puros ritos, todo lo que se podía considerar externo, todo lo que podía lograrse por esfuerzos humanos. Entonces él presenta su resumen. Cumplidor de la ley, circuncidado al 8º día, buen linaje, tenía muy bien establecido, de dónde venía, tenía completo conocimiento, estaba muy consciente de quién era, de su familia, muy orgulloso del linaje. Es como si yo vengo aquí, yo digo, yo soy René González, hijo de Carlos González, que es hijo de otro Carlos González y Esperanza Pérez, y mi familia es de Guayanilla, la familia paterna de Guayanilla, mi familia materna de Villalba, y así sucesivamente. De esa misma manera, Pablo está estableciendo cuál es su linaje. Pablo está estableciendo cuál es la línea de donde él viene. Dice hebreo de pura cepa. Esta es la versión internacional. Me gusta la versión internacional, cómo se expresa, porque es más de acá, no es en la versión esa española, que es la versión más conocida, más utilizada, ¿verdad? Es como si yo voy a otro país, a cualquier lugar, y me hablan y me preguntan acerca del canto del coquí, del lelo lay, del ay bendito del puertorriqueño. Mire, yo que soy puertorriqueño, yo lo voy a entender. Yo voy a entender eso, yo voy a entender esos detalles, porque son los detalles míos, lo que son parte de mi vida, de mi idiosincrasia, yo como puertorriqueño, que me he criado aquí, ¿verdad? En este país. Pues así mismo, de la misma manera, Pablo está estableciendo eso mismo. Está diciendo, mire, yo soy un completo judío, un completo hebreo, intachable, irreprensible, estudioso de la ley, aplicador de la ley, increíble. Cuando vamos al libro de los Hechos, hay una declaración que Pablo le hace al concilio de Jerusalén, a los judíos, cuando él dice, mire, yo creía que haciendo las cosas que yo hacía, cuando yo perseguía la iglesia, yo creía que yo hacía un servicio a Dios con perseguir a los del camino, a los de ese camino. Gloria al Señor, hasta que Cristo se le apareció.
Estamos hablando de una persona completamente religiosa, una persona llena de completa religión. Sea bendito el Señor. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, lo tengo como pérdida. Lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Sea bendito el Señor para siempre. No importa el lugar que tú escales en la vida. No importa no importa el nivel social que tú en el cual tú puedas llegar y quiera el Señor y deseo de todo corazón que todo el que me esté viendo en la noche de hoy pueda ser bendecido por Dios y que todos sus padecimientos, cualquier padecimiento que tenga pueda ser quitado en este momento. Deseo de todo corazón y yo envío la palabra de Dios, envío la palabra de sanidad. Si hay algún enfermo que nos está mirando, alguna persona con alguna dolencia, yo envío la palabra de sanidad para que sea sano. Si hay alguna persona pasando por pobreza, yo envío la palabra de prosperidad para que sea prosperado en el nombre del Señor. Y yo desearía que todos los que me están viendo sean prosperados en el nombre del Señor. Así que pero no importa el nivel social, el nivel de prosperidad que tú puedas alcanzar. Si tu vida no está crucificado a la cruz de Cristo, si tu vida, si tus pensamientos, si tu corazón no está crucificado con Cristo, poco puedes lograr. Poco puedes alcanzar en esta vida, estimado amigo. Poco podrás alcanzar en esta vida, mi amado hermano, si tu vida no está crucificada con Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Mira, todo lo que el apóstol Pablo está detallando aquí son las símiles de una vida completamente religiosa, de una completa y puritita vida dedicada a la religiosidad. ¿Y sabes qué? La vida religiosa y Cristo no guardan relación. La religión externa, la religión que se basa en las cosas externas, la vida cristiana, supuesta vida cristiana, que se vive y pretende vivirse mediante cosas externas, no guarda relación con la vida de Cristo. Quiero leerte un pasaje que a mí siempre me ha cautivado. Lo escribió Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Voy a leer desde el comienzo. Capítulo 3. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Eso es tema para otra semana. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, y esta es la parte donde quiero señalar, esta es la parte que quiero señalar, que quiero reconocer, que quiero que la tengas bien presente. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sea Dios bendito para siempre. La vida cristiana se vive desde el interior, se vive en el interior, se vive la vida que a Dios agrada. La vida que se vive, que a Dios agrada, es la que se vive en la intimidad del corazón.
En una ocasión, en una de las iglesias que yo pastoreaba, alguien me preguntó, pero entonces, ¿cómo se va a diferenciar en el que es cristiano del que no es? Y yo le dije, por la conducta. Es la conducta la que dice quién tú eres. Es tu forma de hablar lo que dice quién eres tú. Si tu forma de hablar, si tú tienes a Cristo, si yo tengo a Cristo, yo voy a hablar de Cristo. Y mi hablar debe ser como el de Cristo. Mis respuestas cuando me hacen alguna pregunta o cuando se me hace algún cuestionamiento, mi modo de hablar, mi modo de expresión debe ser como el de Cristo. Sea bendito el Señor para siempre. Mi modo de actuar, no solamente hablando, yo testifico de Cristo, sino en mi vida diaria. Si voy a algún comercio y me dan cambio de más, y yo me doy cuenta en el momento, y yo me doy cuenta que me están dando cambio de más, entonces yo tengo el deber, porque si no estaría robando, de decirle al cajero que me dio el cambio, decirle, me diste dinero de más. No lo tomes como una bendición, estás robando. Gloria a Dios. No lo puedo tomar como una bendición, porque ese dinero no me corresponde. Sea Dios bendito para siempre. Y así sucesivamente son ejemplos que se me ocurren así de momento. Gloria al Señor para siempre. Son detalles que se me ocurren en este momento para poder explicarte lo que te estoy trayendo en la noche de hoy. Y sigue San Pablo diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, esta vida humana, la vida humana, porque, o sea, te hablé de la cruz de Cristo, te hablé de las implicaciones de la cruz de Cristo, lo que había en la mente del escritor sagrado cuando establece esta metáfora. Te mencioné las implicaciones de la renuncia, cómo, en qué consiste la renuncia. Pero ahora debo hablarte de cómo yo aplico esto a mi vida diaria. De cómo yo voy a aplicar esto al día a día. Porque esto comienza desde el día en que yo levanté mi mano para recibir a Cristo como Salvador. Esto comienza en el momento ese cuando se me predicó la palabra. Yo sentí el toque de Dios. Yo sentí cuando Dios me cautivó, sentí el toque del Espíritu Santo. Y entonces, en base a eso, yo tomé una decisión de venir, entregarle mi vida a Cristo. Entonces, en ese momento comienza todo este proceso que yo te estoy describiendo en este momento. Sea bendito el Señor para siempre. Y dice, y continúa diciendo, seguimos en capítulo 2, versículo 20 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a aplicar esto a mi vida diaria? No es otra cosa sino que lo que nosotros llamamos, en un sentido completamente figurado, pero lo hacemos en aras de la fe, de llevar nuestras debilidades y defectos a los pies de la cruz de Cristo para dejarlos clavados allí. Esto nosotros lo hacemos en aras de la fe. Esto nosotros lo hacemos mediante la fe. Por ejemplo,
Te lo quiero explicar para que lo entiendas. Sea Dios bendito para siempre. Aquel que ha venido al Señor y le ha entregado su vida, pero vino de allá, ¿verdad? De la vida del mundo, de la vida, ¿verdad? De los placeres del mundo. No fue mi caso. Mi testimonio, muchas veces he dicho, ¿verdad? Mi testimonio no es un testimonio así muy fabuloso, ¿verdad? Como el de otros que estaban hundidos, gente que han estado hundidos en el mundo, delincuentes, criminales, gente de lo peor, gente de la peor calaña, pero que en un momento dado recibieron esta palabra. Mira, es esta misma palabra que yo te estoy hablando. Fueron tocados por el Señor, el Espíritu Santo tocó su corazón, cautivó su mente, y esta persona comprendió que necesitaba a Cristo. Esta persona comprendió que necesitaba a Cristo y fue y le entregó su vida a Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol. Yo soy el árbol y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dijo Jesús. Lo relata el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Porque separados de mí nada podéis hacer. Sea Dios bendito para siempre. Pero eso no es mi caso. Yo me convertí a los 13 años. Los 13 años, cuando yo tenía 13 años, a los 13 años era bastante inocente. Y llevo 30 años en el Evangelio. 30 años. Pasado mañana cumplo 30 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Y nunca me he apartado del Señor. Y nunca tan siquiera he sentido deseos de dejar al Señor, de dejar a mi Cristo, de abandonar esta vida cristiana que yo llevo. Nunca en mi vida, en el caminar de esos 30 años, yo he sentido el deseo de abandonar este camino precioso. He tenido problemas, dificultades como todos en la vida. Pero ¿sabes qué? Hace 30 años yo me enamoré de Cristo. Hace 30 años yo me enamoré de Cristo y establecí un vínculo con Él. Y hasta el día de hoy he sido muy feliz. Hasta el día de hoy he sido muy feliz. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a decidir abandonar esto que me ha hecho tanto bien? Jamás en la vida. Ese es mi testimonio. No es un testimonio muy fabuloso. No es un testimonio así de muchos detalles. Gloria al Señor para siempre. Pero conozco mucha gente que vinieron lastimados del mundo, que vinieron heridos, que vinieron cojos, mancos, tuertos, sin cabezas, decapitados, porque el pecado destruye. Conozco mucha gente que han venido a los pies de Cristo totalmente destruidos, porque es que el pecado destruye. El pecado destruye. El pecado avergüenza. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el pecado el que nos aleja de Dios. Porque es el pecado el que mantiene al ser humano de espaldas a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y Dios está llamando. Dios está llamando. Y yo invito, si hubiese alguna persona de la que nos está viendo, que no ha tenido la experiencia de haberle entregado su vida a Cristo, mira, yo te invito a que en la noche de hoy tú hagas la profesión de fe. Comunícate con nosotros en esta noche. Dinos
Dinos si quieres entregarle tu vida a Cristo. Yo te aseguro que tu vida cambiará. Yo te aseguro que de esta noche en adelante tú vas a ser otra persona. Yo te aseguro que todo va a ser diferente en tu vida. Porque en el momento en que yo le entrego mi vida a Cristo, todo cambia. En el momento en que yo le entrego mi vida al Señor y yo decido vivir para Él, la perspectiva que yo tengo del mundo cambia completamente. La perspectiva que yo tengo de la vida cambia totalmente. Es un cambio radical. Es un cambio total. Es una transformación total que ocurre en la vida de las personas, en la mente, en el corazón, en los instintos, en las pasiones de las personas cuando le entregan su vida a Cristo. Y yo te invito, yo llevo 30 años, yo no conozco nada del mundo. Lo que yo conozco del mundo, de la vida del mundo, lo conozco porque lo he visto en otros. Sé que el alcohol hace daño. Yo no tengo que consumir alcohol para saber que el alcohol avergüenza. No, me basta con ver a los que se emborrachan. Yo no tengo que utilizar drogas para yo saber que la drogadicción es una maldición, que el consumo, que la adicción a las drogas es una maldición para los seres humanos. Yo no tengo que consumirla para yo saber eso. A mí me basta con verlo en los otros. Y me duele cuando veo gente querida. Me duele cuando veo gente amada envueltas en esta vida mundanal que no produce nada, que no trae ningún provecho para la vida del ser humano. Sin embargo, la vida con Cristo es totalmente distinta. La vida con el Señor es completamente diferente. Hace algunos meses predicaba en la iglesia a la que asistía. Y yo decía, esto es un pensamiento que yo lo he tenido por muchos años de mi vida. Yo he vivido por esto, estimado amigo y mi hermano que nos está viendo en esta hora. Yo no necesito saber que hay un cielo. Yo no necesito saber que hay una morada celestial esperando por mí una vez yo parta de esta vida. Tampoco me interesa saber que hay un castigo eterno, que la Biblia le llama el infierno y luego le llama el lago de fuego. Sí, yo sé que existe, es real, la Biblia atestigua de él, la Biblia lo identifica, pero ni me mueve el cielo ni me mueve el infierno para yo servir a Dios. Si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, y nuestra vida fuera únicamente lo que nosotros, los años de vida que nosotros vivimos aquí sobre la faz de esta tierra, yo serviría siempre toda mi vida al Señor. ¿Sabes por qué? Porque he comprendido de mi propia experiencia que andar con Cristo es mucho mejor que andar sin Él. Gloria al Señor para siempre. Un Señor, un Salvador, que no teniendo relación con el pecado, por mí se hizo pecado para salvarme. Un Salvador que luego de haber padecido, muerto y resucitado, se sentó a la diestra de Dios Padre y ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No necesito nada más. No me mueve el infierno. Aquí no me vas a escuchar hablando del infierno. No me interesa hablar del infierno. Habiendo un Dios tan bueno y tan maravilloso, prefiero hablarte del amor de Dios. Prefiero hablarte de las moradas celestiales. Algún día, en algún momento,
voy a traer el tema de las moradas celestiales que describe el libro de Apocalipsis. Algún día vamos a traer ese tema. Gloria al Señor para siempre. Porque allá sí que nosotros vamos a ir. Ese sí que me interesa. Gloria al Señor. Ese sí que me interesa porque para allá, porque yo me encamino hacia ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo deseo de todo corazón que todos los que me están viendo en la noche de hoy también tengan el mismo sentido, tengan el mismo espíritu y procurar las moradas celestiales. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer ningún sacrificio. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio lo hizo Cristo. La entrada a esa morada celestial la pagó Cristo con su muerte y resurrección. Gloria al Señor para siempre. Dice el libro de los Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 9. Sea Dios bendito para siempre, aleluya. Pero la persona cuando viene a Cristo, la persona cuando viene y le entrega su vida al Señor y reconoce que es pecador, reconoce que necesita un Salvador, reconoce que por sus propios méritos no puede alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes qué? La gracia de Dios es tan maravillosa y yo tengo tan poco que darle y yo no tengo nada para dar a cambio de la gracia de Dios. ¿Sabes qué pasó? Que Dios me la dio de gratis. El amor y la misericordia de Dios son de gratis. El amor y la misericordia de Dios, estimado amigo que me estás viendo en esta noche, el amor y la misericordia de Dios son de gratis. Fueron regaladas. No tenemos que hacer nada para ganar el amor de Dios y el favor y su misericordia. No tenemos que hacer nada, estimado amigo, solamente recibir a Cristo como Salvador. Eso es todo. No tienes que hacer nada. Recibir a Cristo como Salvador. No tienes que hacer nada más. Gloria al Señor. ¿Por qué te digo que no tienes que hacer nada más? Porque en el momento en que tú tomas esa decisión, en el momento en que tú tomas la decisión de recibir a Cristo como Salvador, de ese momento en adelante va a comenzar un proceso en ti. Va a comenzar un proceso en tu vida que tú no vas a comprenderlo, que tú no lo vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque no lo produces tú, sino que lo produce el Espíritu Santo de Dios. Un proceso que lo produce el Espíritu Santo en tu vida. Es lo que la Biblia llama el proceso de santificación. El proceso de santificación de los creyentes en Cristo los produce el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo? A través de esta palabra. Es a través de esta palabra y la vida del Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Entonces tú vas a comenzar a sentir el deseo de congregarte. Entonces vas a querer buscar un lugar donde congregarte periódicamente. Entonces tú vas a querer hablar con Dios. Entonces tú vas a querer conocer a ese que te llamó. Porque lo que ocurrió en ti fue algo espectacular. Lo que ocurrió en tu vida fue algo espectacular. Fuiste llamado por Dios. Fuiste llamado por, óyelo bien, fuiste llamado por Dios. En el momento en que tú recibiste esta palabra y sentiste ese deseo de recibir a Cristo como Salvador y lo hiciste, quiero que sepas una cosa, quiero que entiendas una cosa, que fuiste llamado por Dios. Fuiste llamado por Dios para salvación. Aleluya. El mundo entero está bajo el llamado de Dios. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad.
todos tenemos la misma oportunidad. Nadie tiene más que los demás, ni ninguno tiene menos que nadie. Todos tenemos la misma oportunidad de alcanzar el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Sea bendito el Señor para siempre. Al hacer la profesión de fe, señor director, ¿cuánto tiempo me queda? Ya esto se está acabando. 5 minutos. 3 minutos. En el momento en que tú decidiste recibir a Cristo como Salvador, desde ese día en adelante, va a comenzar un cambio en tu vida. Y todas tus pasiones, todo lo que tú deseabas, va a ser traído a la cruz de Cristo. Y lo crucificamos ahí en la cruz de Cristo, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Sea bendito el Señor para siempre. Sabrina González está en sintonía. Iris Marrero en sintonía. Evan Osvaldo López y Víctor Rivera están en sintonía. Muchas gracias a todos. Deseo de todo corazón que esta palabra que hemos hablado en la noche de hoy haya sido de provecho para tu vida. Puedes comunicarte con nosotros a través del chat o te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos que te dimos al comienzo. Padre, te damos gracias en esta hora preciosa, por esta oportunidad preciosa que nos diste en esta noche, Señor. Gracias por los amigos y hermanos, Señor, que han estado pendientes, que han estado, Señor, en sintonía con esta cadena. Yo te ruego, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, que bendigas cada vida, que bendigas cada hermano, Señor, y que cada día, Señor, que cada día podamos traer nuestras pasiones y nuestros deseos a tus pies, para que sean clavados en la cruz de Cristo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Nacidos para Adorar. Este es su pastor René González. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré.